problema en cuanto a perder esa información. Entonces, por mí no hay ningún problema, pero sí nada más tengan precaución en ese sentido, ¿sale? Bueno, pues creo que para iniciar es prudente mencionar lo que ha sucedido con uno de sus compañeros de escuela que desafortunadamente perdió la vida, ¿no? Estamos hablando de Roberto Castro Vara, y que, bueno, el fin de semana, pues, era alumno del último grupo de aquí, y pues desafortunadamente pues estaba peleando contra una enfermedad muy fuerte, y que pues desafortunadamente pues perdió la vida. Entonces creo que sería bueno que guardáramos un minuto de silencio, no solamente por él, sino por todas las vidas que se han estado perdiendo. Muchos de ustedes, seguramente a lo mejor algún conocido, algún familiar, pues también ha perdido la vida en estas fechas, ¿no? Por la pandemia. Entonces, vamos a dar un minuto de silencio, pues para que Dios los tenga en su santa gloria, y si no son católicos, bueno, que estén descansando en paz. Ok, bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado para los tratamientos paliativos. Okay. Ya casi terminamos las definiciones, que prácticamente el tema de generalidades es muy amplio. Esta es nuestra tercera semana, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero tiene que quedar todo esto bien claro para entender los tratamientos que vamos a mencionar ya después en cada tipo de neoplasia. Entonces, ya en un futuro vamos a estar hablando, ok, aquí el paciente tiene que ir a neoadyuvancia, o este paciente tiene que ir a tratamiento radical primero. Yo les explicaré cuál es el tratamiento radical en cada tipo de cáncer, y cuál es el seguimiento, cuál es la adyuvancia que debe tener el paciente. Bueno, entonces, recordando un poco, la anterior clase nos habíamos quedado en el tratamiento paliativo. Y recordábamos que en el tratamiento paliativo, el principal tratamiento que lleva la batuta de todo lo paliativo, pues prácticamente es el tratamiento sistémico. Y que en algunas ocasiones, sí, se puede brindar tratamiento con radioterapia o con cirugía, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Comentábamos, por ejemplo, Hugo Díaz, recuérdanos, un ejemplo de la radioterapia utilizada como método paliativo, para algo que lo utilices en el contexto. Cuando el dolor es muy fuerte. Exactamente. O ver otro, Maite Aedo. Otro uso de la radioterapia en el contexto paliativo. Maite Aedo. A ver. Ok, a ver. Fernanda Domínguez. Ya. Oh, ya, Maite, ok. Sí, dinos, Maite. Creo que ya no se pudo. Fernanda Domínguez. A ver, otro uso de la radioterapia en el contexto paliativo que recuerdes. Puede ser la metástasis al sistema nervioso central. Exactamente. Otro, Esteban Porras, otro uso de la radioterapia en el contexto paliativo. Cuando hay sangrado. Exactamente, cuando hay sangrado. Alín Serrano, otro uso de la radioterapia en el contexto paliativo.
Cuando hay metástasis ósea. Exactamente, muy bien. Ahora, en el contexto de la cirugía, por ejemplo, Beatriz Valencia Robles, un uso de la cirugía en contexto paliativo. No sé si hay que, por ejemplo, para destapar tubos. Exactamente. Sí, 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 muy bien. Otro uso, Diana Aguilar, de la cirugía, por ejemplo. ¿Por dolor? Exactamente, por dolor. Otro uso, Jessica Aquino, de la ¿Por cirugía. sangrado? Exactamente, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se vaya presentando el paciente, pueden usar estas alternativas, no con el objetivo de curarlo, simplemente con el objetivo de paliarlo, ¿sí? De que esté lo mejor controlado. Recuerden que el tratamiento paliativo tiene esos dos objetivos, tanto control de síntomas como calidad de vida del paciente. Pero el objetivo principal o el tratamiento principal, pues es llevarlos a un tratamiento sistémico, ¿ok? Bueno, entonces eso nos habíamos quedado en la anterior clase. A continuación vamos a hablar un poquito más del tratamiento sistémico en el contexto paliativo. Siempre que recordemos que tratamiento sistémico puede ser quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia o terapia blanco. Y siempre que nos refiramos al tratamiento sistémico como parte de un tratamiento paliativo, el término correcto va a ser referirse a él, al tratamiento sistémico, como líneas de tratamiento. Entonces, cuando ustedes escuchen, ese paciente está en primera línea o está en segunda línea de tal tratamiento, lo que se les tiene que venir a la mente es que estamos hablando ya en un contexto paliativo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene un cáncer de mama, etapa 4, por METs pulmonares. Un ejemplo. Y es luminal. Vamos a ver más adelante que hay muchos tipos de cáncer de mama, pero uno de esos es luminal. Y el tratamiento, pues, es sistémico porque es metastásico. Este paciente no lo voy a llevar a un tratamiento radical, lo voy a llevar a un tratamiento paliativo. Y recordemos que el tratamiento paliativo, pues, la principal era el tratamiento sistémico. Entonces, este tipo de pacientes se tratan con un medicamento que se llama, por ejemplo, letrozol más palbociclib. Es uno de los tantos que hay para este tipo de tratamientos. Pero aquí el término correcto sería primera línea, ¿sí? No sería referirnos ni a adyuvante, ni neoadyuvante, ni como tratamiento radical. Es primera línea, y así se pone. Entonces, todos los tratamientos sistémicos que estén en el contexto paliativo son líneas. Supongamos que este paciente después tuvo progresión hepática. Es decir, aparecieron nuevas lesiones a nivel hepático. Y ahora yo ya le tengo que cambiar de tratamiento, porque recuerden que siempre que hay progresión, significa que no vamos por buen camino, significa que tenemos que cambiar nuestra estrategia de tratamiento. Y ahora, el segundo tipo de tratamiento que yo le voy a dar, ahora se consideraría como segunda línea. Un ejemplo, fulvestrant. Un ejemplo. A lo que voy con esto no es que se aprendan los medicamentos, no. Es para que entendamos el término de líneas. Estamos en el contexto paliativo de tratamiento sistémico. Aquí ya no se utiliza la palabra neoadyuvante o adyuvante. Recuerden que neoadyuvante era llevar al paciente a un tratamiento radical. Adyuvante, no hay tumor, es con finalidad preventiva. Recuerden lo que vimos en la anterior clase. Aquí estamos en el contexto paliativo. Esta paciente no se va a curar. Entonces, los términos correctos serían decir primera línea o segunda línea o así. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, ese ejemplo mejor ahorita lo ponemos. Siguientes definiciones. Recurrencia y progresión. Estos términos son muy empleados en la oncología, muchísimo, y tenemos que saber exactamente qué es cada uno de ellos. Recurrencia, vamos a definirla, que es cuando regresa el cáncer. Recuerden, recurrencia, regresa. ¿Qué significa? Que el paciente sí le pudimos quitar el tumor, sí se quitó el tumor. ¿Qué quiere decir esto o cómo la traduciríamos? Sí lo llevamos a un tratamiento radical. O sea, sí recibió un tratamiento radical, es decir, con un objetivo curativo, pero el cáncer regresó.
Y entonces el término correcto sería decir recurrencia, ¿sí? Recurrencia. Diferencia de progresión. Cuando el cáncer avanza. ¿Qué quiere decir esto de avanza o de que progresa? Significa, es lo contrario. Aquí no quitamos al tumor. Es decir, el paciente no lo llevamos a un tratamiento radical previamente. O sea, no es candidato a llevarse a un tratamiento radical por el tumor actual. Entonces, si es que no lo pudimos llevar a un tratamiento radical, que sigue con el tumor y que aparecen nuevas lesiones o que avanza o que crece, el término correcto sería decir progresión de la enfermedad. ¿Okay? La única excepción a la regla es que si el cáncer regresa en los primeros 6 meses del tratamiento radical, aunque el paciente sí lo hayamos sometido a un tratamiento radical, pero regresó muy rápido en los primeros 6 meses, a esto no se le llamaría recurrencia, a esto se le llamaría progresión. Es la única excepción. Es decir, sí lo llevamos a un tratamiento radical, sí lo quitamos, sí se curó, aparentemente, pero regresa muy rápido. Y regresó en los primeros 6 meses, ojo, del tratamiento radical. Entonces, aunque lo hayamos quitado, aunque se haya sometido a un tratamiento radical, regresó muy rápido. Y entonces sería aquí el término progresión, aunque lo hayamos quitado. ¿Ven? Entonces son los términos entre progresión y recurrencia. Y esto es algo muy utilizado en la oncología, muy, muy utilizado. Y nos hace entender muchas veces las intenciones del tratamiento. Es de suma importancia entender esto. Ahora sí vamos a poner ejemplos. Vamos a ver. Primer ejemplo. Es un paciente con un cáncer de mama, etapa 4, por metástasis hepáticas. Un ejemplo. Este paciente se le dio quimioterapia, entonces, con un esquema que se llama, bueno, vamos a ponerle un medicamento que se llama docetaxel. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería el término correcto para decir? ¿Neoadyuvante, adyuvante, tratamiento radical o líneas? ¿Qué opinan ahí? ¿Línea? Primera línea, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en un contexto metastásico, ¿sale? Este paciente, supongamos que inició el tratamiento en agosto del 2020. 6 meses después de agosto del 2020, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero tuvo enfermedad estable. Enfermedad estable por TAC de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. De febrero de 2021. Le hicimos una tomografía a los 6 meses, en febrero, y las lesiones serían iguales. Concluían enfermedad estable el radiólogo. Entonces se continuó con la línea. Se continuó con misma línea. Porque significaba que estábamos deteniendo la enfermedad, no había progresado. Si bien no estaba teniendo respuesta parcial y completa o completa, lo habíamos mantenido detenida en la enfermedad. Y recuerden que cuando detenemos la enfermedad, significa que todavía hay beneficio. Entonces hay que continuar con la misma línea. Ahora en agosto, aquí vamos a poner, en agosto del 2021, el paciente empieza con dificultad para respirar y se le hace una tomografía y se documentan nuevas lesiones a nivel pulmonar. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Progresión o recurrencia pulmonar? ¿Cuál de las dos creen que sea? Progresión, exactamente. No sería el término de recurrencia, porque acuérdense que recurrencia es cuando lo llevamos a un tratamiento radical. Y aquí nunca se llevó a un tratamiento radical. Avanzó el cáncer, o sea, no regresó, avanzó. Entonces, recuerden, ahí el término sería progresión pulmonar.
Y ahora, como ya progresó, aquí sí ya le tengo que cambiar a una nueva línea de tratamiento. Y en este caso, a lo mejor, ahora, segunda línea, no sé, vamos a ponerle con doxorubicina. Doxorubicina, liposomal, pegilada, una de las quimioterapias. Pero vean, el término ahora ya es segunda línea, porque ya es un segundo tipo de tratamiento, y el término línea porque es en el contexto paliativo. ¿Ok? Y los términos de progresión porque nunca llevamos a un paciente a un tratamiento radical. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa diferencia de recurrencia y progresión? Si recurrencia, que lo quitamos y que regresó. Progresión, que avanzó, que nunca lo quitamos. Aquí nunca lo quitamos y por eso el término correcto sería progresión. Siguiente ejemplo. Tenemos un cáncer de mama. Cáncer de mama. Etapa clínica 1A. Este paciente pues debuta con un cáncer de mama, etapa muy temprana, una etapa clínica 1A. Fue candidata a un tratamiento radical de forma inicial. Se le hizo una mastectomía radical modificada, derecha, que era donde estaba el cáncer. Y esta cirugía se le hicieron, vamos a ponerle en mayo. En mayo de 2021. Después, por ciertas características de patología que vamos a ver más adelante, este paciente fue candidato a recibir hormonoterapia. Las palabras HT siempre las vamos a abreviar y va a significar hormonoterapia. Entonces, este paciente se le dio hormonoterapia adyuvante. Recuerden, aquí estaba el tratamiento radical. Y le dimos adyuvancia para prevenir que regresara en un futuro. La hormonoterapia adyuvante inició en junio de 2021. Y el plan es llevarlo a 5 años de hormonoterapia, que es lo que se da en adyuvancia en este tipo de cáncer. Pero ahora en agosto del 2021, la paciente empieza con tos y disnea. Se le hace una tomografía y aparecen lesiones pulmonares. Ok. Les llega un paciente así. Y esto sí les puede llegar a ustedes. Un paciente que tuvo el antecedente de que fue operada en mayo de 2021, ahorita estaba con hormonoterapia adyuvante, y ahorita en agosto está con tos, flema, falta de aire, le hacen una tomografía y detectan múltiples lesiones en el pulmón. ¿Qué les tiene que venir aquí a preguntarse a su mente? Primera pregunta. ¿Es el mismo cáncer? ¿Sí? O sea, ¿es el cáncer de mama que está ahorita dando problemas a nivel pulmonar? 2. ¿Es otro cáncer? Porque esto se pueden hacer la pregunta. El paciente en una etapa muy temprana. El paciente se operó, el paciente estaba con tratamiento y aparecen nuevas lesiones. Ok, tiene que aparecer en su mente, preguntarse, ¿no será otro cáncer que está dando ese problema? Y tercera pregunta, ¿será otra cosa? ¿Qué tal si es otro tipo de enfermedad? Ahorita pues está muy de moda procesos infecciosos y todo. Oye, ¿y esos nódulos que aparecen no será por otra cosa? Entonces, como regla general, cuando a un paciente nos llevaste un tratamiento radical y aparecen lesiones, aquí una recomendación muy fuerte que se deben de hacer ustedes es: hay que biopsiar. Hay que biopsiar para ver de qué se trata. ¿Es el mismo cáncer que regresó? ¿Es otro tipo de cáncer o es otra cosa? ¿Sí? Sobre todo muchas veces por una etapa muy temprana que se sometió a un tratamiento radical, que le empezaste a dar tratamiento y que aparece algo nuevo. Oye, eso hay que biopsiarlo, la verdad. Ahora, fíjense, esto es muy diferente a cuando el ejemplo pasado. ¿Sí se acuerdan del ejemplo pasado? Que era un cáncer de mama, ¿sí, no? Era igual de mama. ¿O de dónde era? Sí, era de mama,
que tenía lesiones, ella debutó con metástasis, ¿en dónde era? ¿Metástasis hepáticas? Hepática. Y de repente aparecen nuevas lesiones en el pulmón, ¿no? Así fue el ejemplo pasado. ¿Sí era así? Sí, doctor. Sí, doc. Ok. Sí, doctor. Ahí ustedes en el ejemplo pasado, ¿creen que valdría la pena biopsiar las nuevas lesiones que aparecieron en el pulmón o no? ¿Cómo ven ustedes? Pues no, yo creo que no. Bueno, en lo personal pienso que no valdría la pena el riesgo, ya que está muy clara la situación de que Exactamente. va muy seriado, vaya. Exacto. Exactamente. Vaya, siempre que aparezcan nuevas lesiones, no importa que estés en una enfermedad ya metastásica, lo ideal es que siempre biopsies. Pero tal como dice su compañero, y es algo que los oncólogos tenemos, tenías una enfermedad metastásica, que era en hígado o en cualquier parte del cuerpo, y aparecen nuevas lesiones en otra parte del cuerpo, la verdad es que una conducta de nosotros es para que ya lo biopsiamos. Es muy probable que sea el mismo cáncer que ahora está avanzando en otra parte del cuerpo. Hay realmente muchas veces, la verdad es que la conducta habitual de nosotros es ya no biopsiar, a menos que tenga un comportamiento muy raro, muy extraño, o que algo no nos cuadre como oncólogo y ¿sabes qué? Mejor biopsiarlo, no vaya a ser otra cosa. Pero a nivel general, la verdad es que cuando estás en un contexto metastásico y que aparecen nuevas lesiones, tal vez ahí ya no las biopsiamos, la verdad. Muy diferente a este escenario. El paciente lo sometiste a un tratamiento radical y aparecen nuevas lesiones, ahí sí lo más recomendable es biopsiarlo, para ver si es el mismo cáncer, no será otro tipo de cáncer o será otra cosa. ¿Okay? Este paciente se le hizo la biopsia y se determinó que era el mismo cáncer de mama que ahora había regresado a los pulmones. Entonces, aquí, ¿cuál sería el término correcto? ¿Recurrencia o progresión pulmonar? Progresión. Progresivo. ¿Por qué progresión? Porque no ha pasado ni 6 meses, tiene 3 meses. Mayo, junio, julio, agosto. 3 meses tiene. Exactamente. Porque aunque regresó el cáncer y lo habías llevado a un tratamiento radical, ¿cuánto ha pasado desde el tratamiento radical? Junio, julio, agosto. 3 meses. Es decir, es dentro de los primeros 6 meses del tratamiento radical. Entonces, aunque lo hayas llevado a un tratamiento radical y que haya desaparecido el tumor aparentemente y regresó muy rápido. Y ya con la biopsia que sí se corrobora que es el mismo cáncer, esto es una progresión pulmonar. Porque aunque lo llevaste a un tratamiento radical, aunque le quitaste el tumor, regresó muy rápido. Y eso sería progresión pulmonar. Entonces el término correcto aquí sería que tuvo una progresión pulmonar ahorita en agosto de 2021. Y así nosotros ponemos en la nota, o al menos yo pongo así en la nota, progresión pulmonar documentada con biopsia. Documentada con biopsia. Para que yo esté enterado que esta lesión que aparecieron sí fueron biopsiadas y que se corroboró que efectivamente era una progresión, o sea, era el mismo tipo de cáncer que había vuelto a aparecer ahora a nivel pulmonar. ¿Ok? Otro ejemplo. Un paciente con un CA renal derecho, etapa clínica 4. Vamos a ver más adelante que no todas las etapas 4 son metastásicas. Hay algunas que si tienen un tumor muy grande, automáticamente son etapas 4. Solo vamos a ir comentando más adelante. Pero este sí era por metástasis. Este paciente tenía AT pulmonar. AT pulmonar. El término AT significa actividad tumoral. Entonces también es un término que vamos a estar usando constantemente. AT, tiene actividad tumoral. Es lo mismo que decir metástasis pulmonares o AT pulmonar. Vamos a ver más adelante, cuando vemos cáncer de riñón, que existe una clasificación. Y este paciente se clasificó con un gen de buen riesgo. Este paciente se sometió a comité de tumores renales con urología y oncología y se determinó que sí se iba a beneficiar de una nefrectomía. Nefrectomía derecha. ¿Se acuerdan ustedes la primera clase que vimos? Que yo les comentaba
que en general, todos los tumores metastásicos, no hay beneficio de operarles el primario. Y un ejemplo claro era el de mama. Pero que había ciertas excepciones. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas excepciones? A ver, vamos a ver. Aline Serrano. Vete a tus apuntes iniciales. Recuérdanos uno de los tumores que sí se podía operar el primario aunque fuera metastásico. Próstata. Próstata habíamos dicho que principalmente era radioterapia, en un contexto metastásico y sobre todo cuando hubiera pocas metástasis. ¿Otro que recuerdes? De testículo. Riñón. Exactamente, testículo era uno, riñón era otro. ¿Alguien más? Ovario. Ovario. Renal. Renal, otro. Recto. Recto y colon, siempre y cuando quitaras también las metástasis, ¿vale? Entonces, este paciente se consideró para nefrectomía derecha, porque bien, vamos a ver más adelante en qué pacientes sí hay que operar en primario. Pero este se decidió hacer la nefrectomía derecha. Todo esto fue vamos a ponerle pues no sé, diciembre del 2020, cuando se hizo la nefrectomía. Aquí, ¿cuál sería el término correcto para referirnos que el paciente recibió sunitinib? ¿Sería adyuvante, neoadyuvante o línea? Línea. ¿Ok? ¿Alguien más piensa otra cosa? Adyuvante. ¿Ok? ¿Alguien piensa adyuvante? ¿Alguien más que quiera participar? Qué bueno que dijeron adyuvante, porque y todos podríamos caer en esa trampa. El término correcto sería primera línea, no adyuvante, porque recuerden que adyuvante es cuando quitaste todo el tumor y que es de forma preventiva. Aquí tú lo operaste, pero le quitaste nada más el tumor en el riñón. Pero estas metástasis siguen. Entonces no puedes hablar de una adyuvancia, a menos que hubieras hecho una nefrectomía derecha más metastasectomía pulmonar, o sea, que hayas quitado todas las metástasis y todo el tumor, ahí sí pudieras utilizar el término adyuvante. Pero aquí nada más quitaste el riñón. Las metástasis pulmonares persisten. Entonces el término correcto es decir, primera línea. ¿Sí se entiende esa situación? Ahora, otro ejemplo. Imaginemos que aquí en lugar de nefrectomía le hubieras hecho lo que comentaba, nefrectomía derecha más metastasectomía pulmonar. Es decir, que le quitaste todo el tumor, todos los tumores que había. Entonces, aquí probablemente el término correcto sí sería adyuvante, porque le quitaste todo el tumor, lo sometiste a un tratamiento radical, a pesar de que era metastásico, pero le quitaste todo el tumor. Y lo que continuaría sería como de forma preventiva. Ahí sí se utilizaría el término adyuvante. Pero aquí como nada más se le quitó el riñón y el tumor que estaba en el riñón, pero siguen las metástasis pulmonares, el término correcto sería primera línea. ¿Ok? Ahorita en agosto. Bueno, ¿cuándo inició esto? Inició en enero de 2021. Ahorita ya llega con nosotros y se le hace su tomografía de control y reporta que tiene lesiones ahora hepáticas y óseas, líticas en L1 y L2. ¿Cuál sería aquí el término correcto? ¿Progresión o recurrencia? ¿Qué opinan? Progresión. Sería progresión, porque el paciente está en un contexto paliativo, no le hemos quitado todo el tumor, no le hemos llevado a un tratamiento radical. Sigue teniendo tumor, nunca se lo quitamos, tiene en el pulmón y aparecen nuevas lesiones a nivel hepático y en el nivel del hueso, se consideraría una progresión. ¿Sí? Entonces, estos ejemplos son para determinar cuándo utilizan progresión y recurrencia, pero está fácil. Progresión es cuando no le hemos quitado el tumor y sigue avanzando. Recurrencia, cuando regresa el tumor, que lo sometimos a un tratamiento radical y que regresó. Ahí sería recurrencia. Nada más recuerden la única excepción. Si regresa antes de los primeros 6 meses, no sería recurrencia, sino sería progresión. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Sí quedó claro estos términos? Recuerden, progresión, recurrencia, y son términos que sí debemos de aprender a manejar. No están fáciles. Recurrencia, regresa. Progresión, avanza.
Ok. Bueno, algo que no pude dar en la otra clase y se me olvidó. Esto de progresión y recurrencia, esto de progresión o recurrencia, es cuando se trata del mismo cáncer. El mismo cáncer. O sea, es el mismo cáncer o que regresa o que está avanzando. Pero supongamos que el paciente tiene un cáncer totalmente independiente y que le aparecieron dos al mismo tiempo, que tiene, por ejemplo, un cáncer de colon y un cáncer de endometrio. Vamos a ver más adelante qué tipos de cáncer están relacionados y que puedes presentar uno y puedes presentar otro. O es un paciente que tiene un cáncer de la piel y también tiene un cáncer de pulmón. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto de progresión y recurrencia es cuando es el mismo cáncer. Pero ¿qué pasa cuando son dos tipos de cáncer totalmente independientes? En 1977, un autor muy famoso de esas épocas que se llamaba, bueno, se escribe Moertel, de Estados Unidos, dio unos términos para referirnos a cuando son cáncer independiente, cuando es un cáncer independiente. Independiente. O sea, que son dos tumores totalmente independientes, que no tienen nada que ver, que no fue progresión del uno o que recurrencia del uno, no. Son dos tumores totalmente independientes. Y entonces utilizó los términos de asincrónico y metacrónico. Asincrónico o metacrónico. O también el término de ¿cómo se llama? Y el otro es sincrónico. Asincrónico y metacrónico son sinónimos, pero esos son diferentes. Es decir, uno puede tener un tumor asincrónico o también llamado metacrónico, o puedes tener un tumor sincrónico. ¿Qué significa que sea sincrónico? Que el diagnóstico entre los tumores es en los primeros 6 meses. Es decir, en julio me detectaron un cáncer de mama y ahorita en agosto tengo un cáncer de colon. O sea, son tumores totalmente diferentes. Son tumores sincrónicos, porque el diagnóstico entre los dos, entre los tumores, no hubo o sea, fueron dentro de los primeros 6 meses. Y entonces eso se le llama sincrónico. Muy diferente a sincrónico o metacrónico, que es lo contrario, que el diagnóstico entre los diferentes tumores haya sido más de 6 meses. Es decir, que hace un año me diagnosticaron un cáncer de piel y ahora en agosto de este año, o sea, ya pasó un año, ahora tengo cáncer de pulmón. Les digo, son tumores totalmente independientes, pero como yo ya tuve un cáncer anterior, son dos tumores asincrónicos o metacrónicos, ¿sale? Porque pasó más de 6 meses entre el diagnóstico de uno y del otro. Y esa definición la dio Mordell en 1977, pero es cuando son un tipo de cáncer independiente. Esto de progresión y recurrencia es cuando es el mismo cáncer. Y cuando son dos tumores totalmente independientes, se utilizan estos términos, de asincrónico o metacrónico. Porque no es progresión del otro, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a continuar con las últimas definiciones. Ya lo habíamos hablado un poquito en la primera clase también. Vamos a empezar a hablar de Overall Survival, que se abreviaba OS, y que en español significaba supervivencia global. A ver, ¿qué nos recuerda qué era Overall Survival? Vamos a ver. Sandra Nayeli, recuérdanos qué era Overall Survival. A ver si recordamos. Fue la primera clase. ¿Recordará, Sandra, cuál era la definición de...? Ajá. Sí, doctor. Bueno, recuerdo que era el periodo de tiempo, Ajá. o desde que iniciaba hasta que, bueno, el día de la muerte. Exactamente. Entonces, vamos a definirlo un poquito mejor. Es el tiempo, recuerden, aquí se mide en tiempo, y generalmente en meses. Es el tiempo que generalmente hay entre el diagnóstico y la muerte. Es decir,
este paciente vivió 6 meses desde el diagnóstico a la muerte. Pues su supervivencia global es de 6 meses. Sin embargo, aunque lo correcto sería desde el diagnóstico hasta la muerte, cada estudio define sus definiciones, pues como mejor le consideren ellos. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces la overall survival no es desde el diagnóstico. Otro escenario posible es que es desde el inicio del tratamiento, igual, hasta la muerte. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Porque están de acuerdo mucho que los pacientes, muchas veces los pacientes se les diagnostica el cáncer hace meses, pero a partir de ahora inicia el tratamiento. Y como todos esos estudios lo que quieren ver es la efectividad de su medicamento, imagínense que lo tomaran desde el diagnóstico. O sea, a lo mejor el diagnóstico se lo hicieron hace 6 meses, pero apenas va a iniciar el tratamiento ahorita. Entonces, pierden esos 6 meses de beneficio y puede tener afectados los resultados de su medicamento, porque pues como no estaba con medicamento en esos 6 meses, pues ya se perdieron 6 meses de tratamiento. No sé si me da a entender eso, que muchas veces los estudios lo que hacen es, ¿sabes qué? Mejor empezamos a contar, pues a partir de que yo le inicio el tratamiento hasta la muerte, porque es realmente lo que me va a dar qué tan efectivo es mi medicamento. Si yo lo hago desde el diagnóstico hasta la muerte, a lo mejor hay varios meses de diagnóstico hasta que inició el tratamiento. Y esos meses, pues lo único que van a hacer es perjudicar mis resultados. Por eso es que muchas veces se empieza a tomar desde el inicio del tratamiento hasta la muerte. Pero cada artículo, en la parte de metodología, es donde indica. Nosotros definimos a la supervivencia global como el tiempo desde, ya te voy a decir, desde el diagnóstico, desde el inicio del tratamiento, o desde la aleatorización de los pacientes hasta la muerte. Y generalmente se toman en meses. La supervivencia global. Siguiente definición. Doc, ¿Sí? entonces nos podemos quedar con las dos, podría decirse, definiciones, nada más que va a depender de lo que estemos leyendo. Exactamente, de cada estudio. Cada estudio te va a definir a partir de cuándo empezó a contar la supervivencia global. Pero la mayoría de veces es a partir de que inicia el tratamiento. Ok, gracias. Siguiente definición. Progression, que ya también lo habíamos hablado alguna vez. Progression Free Survival. Progression Free Survival, que se abreviaba como PFS y que en español significaba supervivencia libre de progresión. A la par de esta definición, vamos a dar otras dos, que es Disease Free Survival, que se abrevia como DFS, y que significa supervivencia libre de enfermedad, y otra que es Recurrence Free Survival, que significa RFS, y que significa supervivencia libre de recurrencia. ¿Sí? Entonces, 3 definiciones: supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de recurrencia. Y se abrevia PFS, DFS o RFS. Vamos a tomar como sinónimos estos dos. Aunque les digo, cada artículo muchas veces define qué es cada uno de ellos, pero de forma general vamos a definir estos dos como sinónimos: supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de recurrencia. Vamos a empezar con la primera, la de progresión. Es igual tiempo. Y estamos hablando de progresión. Es el tiempo que tengo detenida la enfermedad, que tengo detenida a la enfermedad. Es decir, es el tiempo que bien tengo respuesta parcial, respuesta completa o enfermedad estable. Es decir, es el tiempo que no ha progresado.
Entonces es el tiempo que tengo detenida la enfermedad. Puede ser que haya tenido respuesta parcial, respuesta completa o enfermedad estable, pero no ha progresado. Es el tiempo que tengo detenida la enfermedad, tiempo que tengo detenida la enfermedad. Puede haber respuesta parcial, respuesta completa o enfermedad estable. Es decir, es el tiempo que no ha progresado la enfermedad. Eso es supervivencia libre de progresión. Y es lógico, supervivencia libre de progresión. Es el tiempo en que no ha progresado la enfermedad. Y supervivencia libre de enfermedad o de recurrencia. Esta la vamos a definir, es igual tiempo. Recuerden, aquí es tiempo. Tiempo que he mantenido libre de enfermedad, tal como dice. Libre de enfermedad o libre de recurrencia, que no ha regresado. Tiempo que he mantenido sin tumor. Tiempo que lo he mantenido al paciente sin tumor. Ahora, con todo lo que hemos visto, ustedes me van a decir, la PFS, ¿en qué contexto se utilizaría? ¿En el contexto radical o en el contexto paliativo? ¿Qué dicen? No, porque avanza progresión, es que avanza, nunca lo llevaste a un tratamiento radical. Sería en el tratamiento paliativo. ¿Sí? No sé, o sea, recordemos la definición de progresión. El cáncer está avanzando. No es que haya regresado, es que haya avanzado. Nunca lo pudimos someter a un tratamiento radical. Por eso es que la PFS solamente se mide en el tratamiento paliativo. Ahora sí, muy diferente a esto. La DFS y la RFS es el tiempo que he mantenido sin tumor. ¿Por qué sin tumor? Porque yo ya lo llevé a un tratamiento radical. Entonces, esto de DFS y RFS es cuando el paciente fue sometido a un tratamiento radical. Vamos a ver. Porque muchos, sí, es que son términos que si no estamos acostumbrados nos podemos confundir un poco, pero no está tan difícil. O sea, progresión. Recordemos la definición de progresión. A ver, recuérdanos, Alondra Álvarez, la definición de progresión. ¿Qué era? La progresión es cuando avanza el cáncer. Es cuando avanza el tumor. Ok, exacto, es cuando avanza el cáncer. Es decir, ¿lo llevaste a un tratamiento radical o paliativo? ¿O está en un tratamiento paliativo? Sí. Tú misma, Alondra. Perdón, ¿qué dijo? Ajá, o sea, cuando tú utilizas el término progresión, que me dijiste que es que avanza el cáncer, significa que el paciente está en un tratamiento radical o en un tratamiento paliativo. En un tratamiento paliativo. Exactamente, porque nunca le has quitado el cáncer. O sea, sigue estando ahí, nunca lo llevaste a un tratamiento radical. Laura Sofía Rojas. Ahora, el término de recurrencia, recuérdanos qué era recurrencia. Es cuando regresa el cáncer. Y regresa al cáncer porque lo llevaste a un tratamiento que radical o paliativo. Radical, exactamente, lo llevaste a un tratamiento radical y regresó el cáncer. Son lo mismo. El término de supervivencia libre de progresión lo utiliza solamente en el contexto paliativo. Y los términos de supervivencia libre de enfermedad o libre de recurrencia es porque le quitaste el tumor, lo llevaste a un tratamiento radical. ¿Ok? Estudian estas definiciones porque vamos a hacer un ejercicio ahorita y que les voy a dejar no de tarea, pero para que lo analicen. Siguientes definiciones. Supongamos que hay un estudio que incluyó a 100 pacientes con enfermedad metastásica, y en este estudio les dieron un tratamiento y vieron qué tal les fue a los pacientes. Y el tratamiento que recibieron, 30 pacientes tuvieron respuesta completa, 20 pacientes tuvieron respuesta parcial, 35 pacientes tuvieron enfermedad estable y 15 pacientes tuvieron progresión de la enfermedad. Recuerden que esto era lo de los resistos, o sea, eran pacientes metastásicos que les dimos un tratamiento
Y vimos que 30 pacientes tuvieron respuesta completa, 20 respuesta parcial, 35 enfermedad estable y 15 tuvieron progresión de la enfermedad. Vamos a las siguientes definiciones. Primera definición, tasa de respuesta global. Tasa de respuesta global, que por las cifras en inglés, por las letras en inglés, se abreviaría como ORR, como Response Rate, Overall Response Rate, Overall Response Rate. Tasa de respuesta global, que es lo mismo. ¿Cómo se mide la tasa de respuesta? Se va a medir como el porcentaje, ojo, aquí es porcentaje, no es tiempo, es porcentaje de la suma de la respuesta completa más la respuesta parcial. Entonces, este medicamento, ¿cuánto tuvo de respuesta global? ¿Qué dicen? 50. Exactamente. Tuvo 50%. Tuvo una respuesta, tasa de respuesta global del 50%. Porque están de acuerdo que como son 100 pacientes, pues es 100%. Entonces tienes dos grupos de pacientes, este y este, que se suman estos dos. Los que tuvieron respuesta completa y los que tuvieron respuesta parcial son 50 pacientes. Y el 50 pacientes de 100 pacientes, pues es el 50%. Entonces, tu overall response rate es del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que este medicamento tiene una tasa de respuesta del 50%. Y eso a nosotros los oncólogos nos sirve para decir, ok, ¿qué tanto le está funcionando el tratamiento? ¿Qué tanto va a funcionar? ¿Qué tanto va a tener de beneficio de responder el paciente? Siguiente definición. Beneficio clínico. Beneficio clínico. Beneficio clínico lo vamos a definir igual en porcentaje de la suma de la respuesta parcial más la respuesta completa más la enfermedad estable. Entonces, ¿cuánto tiene de beneficio clínico este medicamento? ¿Qué dicen? Si es la suma de respuesta parcial, respuesta completa y enfermedad estable, pues sería 30 más 20 más 35. ¿Están de acuerdo todos, no? 50, 70, 80, no. Sería 85%. Entonces, este tiene un beneficio clínico del 85%. Y esto de a mí cómo me sirve como oncólogo, porque si yo tengo un medicamento que tiene un beneficio clínico del 85%, sé que de 100 pacientes que le dé, 85 pacientes les va a ir bien, o sea, va a controlar la enfermedad, ya sea que tengan respuesta completa, respuesta parcial o tengan enfermedad estable, pero con que tengan estas tres cosas sé que les va a funcionar el tratamiento, mínimo voy a detener la enfermedad, y en el mejor de los casos voy a tener una respuesta parcial o completa, ¿no? Pero le va a beneficiar al paciente. Por eso es que beneficio clínico también nos fijamos mucho nosotros los oncólogos. ¿Cuánto tiene de beneficio clínico? Y tasa de respuesta global, pues nada más son las puras respuestas. ¿Ok? Siguiente definición. Calidad de vida. Ay, qué plumón. Él también nos manda saludos, pero nunca se lo doy. Calidad de vida. Ay, dame el plumón que sí pintado. Calidad de vida. Hay muchas definiciones, pero la definición que más vi que se podría adaptar, fácil de entender, pues es la evaluación subjetiva. Evaluación subjetiva de la vida, entendida como un todo. ¿No? Es la evaluación subjetiva de la vida entendida como un todo, es decir, es la percepción que tiene el paciente de cómo está su vida con ese tratamiento en el aspecto psicológico, social, funcional y de cómo se siente él realmente en base a sus capacidades somáticas, es decir, qué tan funcional es, qué tanto le impide hacer algunas actividades que antes hacía. Entonces, cómo él percibe todas esas situaciones. Y eso es la calidad de vida, la evaluación subjetiva.
Porque si bien hay escalas para medir la calidad de vida, muchas veces es dependiendo de cómo se sienta el paciente, de la vida entendida como un todo. ¿Ok? Y ya para finalizar, y porque ya estamos en el límite de la clase, lo que van a analizar de tarea, no me la tienen que entregar, pero analícenlo, es de todos los tratamientos que hemos hablado, que es neoadyuvante, adyuvante, o en el contexto paliativo, neoadyuvante, adyuvante o paliativo, ¿cuál creen que sean los objetivos de cada uno de ellos? Tomando en cuenta la supervivencia global, la PFS, la DFS o RFS, la tasa de respuesta global o la calidad de vida. O beneficio clínico también. Entonces, analícenlo esto. En la neoadyuvancia, ¿qué persigo? ¿Persigo que el paciente viva más? ¿Persigo que el paciente no progrese? ¿Persigo que el paciente mantenga sin tumor más tiempo? ¿Persigo la tasa de respuesta? ¿Persigo calidad de vida o beneficio clínico? En la adyuvancia, ¿qué persigo? ¿Cuál de todos ellos? Y en un tratamiento paliativo, ¿qué persigo de todo esto? Si ustedes pueden hacer esto, ya estamos del otro lado. Estudien lo que vimos ahorita y en base a todo eso,